Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al cierre de la cumbre. Ay, estamos felices, comenzamos esta mañana alabando a Dios, dándole gracias por su fidelidad. Justamente estábamos cantando esa canción que dice, eh, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, porque Él ha sido fiel, hasta aquí nos ha traído, como lo hemos dicho todo este tiempo. Y bueno, estamos felices. Es una mañana fría, pero llena del calor de la presencia de Dios. Estábamos orando para que sea una mañana poderosa, para que el Señor ministre tu vida, para que el Señor te hable. Y bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos, saludes a Ya está todos el los pastor países. Ramiro. Ya acá está conectado nuestro último conferencista, el pastor Ramiro, así que lo vamos a invitar. Quiero saludar a todas las personas que nos acompañaron durante estos 5 días de cumbre. Gracias por cada mensaje, los leímos todos, por cada email. Entenderán que fueron miles de correos, era muy difícil contestarles a todos, pero tengan la plena seguridad que los leímos. Nos llenaron el corazón y le damos las gracias a Dios porque fue por Él y para Él que hicimos todo esto, y nos alegra demasiado que tu vida haya sido transformada, retada a empoderarte de ese liderazgo que Dios ha depositado en tu vida y ahora a tomar acción, ¿cierto? A aplicar todo lo que aprendimos. Muchísimas gracias por compartir en tus historias, en tus redes sociales, con tus amigos por WhatsApp. Recibí historias como dizque una persona en México que estaba caminando en un parque y se encontró una persona que hace rato no se encontraba y lo invitó a la cumbre, y él dijo que fue la mejor invitación que le habían hecho. Entonces esas historias son muy parecidas a las de muchísima gente alrededor del mundo, y nuevamente gracias. Sí, gracias a todos. Quiero, antes de darle paso al pastor Ramiro, contarles un poquito quién es él, por qué lo quisimos invitar a ser parte de la cumbre, porque Dios lo tenía ahí planillado para pertenecer a esta cumbre. Él es profesor de nosotros dos en Cristo para las Naciones. Todos los profesores de Cristo para las Naciones son una bendición, pero en especial el pastor Ramiro, Dios lo usó para tocar nuestro corazón increíblemente. Es un hombre lleno de Dios, apasionado por el Señor, un hombre que perdió su vida para ganarla en Cristo. Él es de Brasil, misionero acá en Colombia, y crea la iglesia La Goiña Medellín, bajo la cobertura de sus pastores. Y bueno, no, es una bendición, nos sentimos súper honrados de que él pueda hacer parte de esto. Él va a estar compartiendo el tema, las herramientas del ministro. Vamos a estar hablando de qué es ministerio, cuáles son esas herramientas indispensables que necesitamos para nuestro ministerio, y bueno, muchas cosas más. Así que bueno, le voy a dar por acá la bienvenida. Aquí ya lo encontré. Apuntes, cuadernito, como lo han hecho durante todos estos días. Hola amigos, ¿cómo están? Pastor Ramiro, muy felices, nos sentimos muy bendecidos de que esta sea la manera de cerrar con broche de oro esta cumbre que nació en el corazón de Dios, y que sabemos que hoy va a ser de tanta bendición para todas estas cientos de personas que nos están viendo. Bendecimos tu vida, te admiramos muchísimo. En estos días le preguntaron a Juanpa de qué o de quién estás aprendiendo en una entrevista que nos hicieron en Canadá, y mi esposo dijo: de mi profesor de Cristo para las Naciones, Ramiro Chagas. Así que nos sentimos honrados de que hagas parte de la cumbre. No, yo que quiero agradecer demasiado, me siento extremadamente honrado de poder participar de esta cumbre, pero antes de todo, yo quiero felicitar a usted, sí, Sara, Juan, por el evento. Yo estuve acompañando, no estoy aquí apenas para transmitir alguna cosa, sino que yo estaba participando, recibiendo, comiendo. Los días fueron muy movidos, pero siempre a mi final del día era poder mirar las cumbres y poder aprender, recibir. Entonces yo quiero felicitar a ustedes por la excelencia, por la propuesta, por el tema, y por los invitados también. De verdad me siento muy honrado de estar aquí.
Ay, no, pastor, y nosotros muy honrados de tenerte, y qué bonito. Yo creo que ayer también le decía a unos pastores que también se vieron la cumbre, yo les decía, tan bonito eso del liderazgo, saber que no solamente el Señor nos da algo a nosotros para compartir, sino que tenemos mucho que aprender de otros, de lo que el Señor le entrega a otros, y esa humildad es característica del líder cristiano, así que gracias por eso. Así es. Yo creo que cuando, si pensamos que ya no necesitamos más recibir nada, se acabó ahí. Sí. Total. Todo lo que nosotros sabemos y hacemos fue suficiente para llegar hasta donde estamos. Ahora necesitamos más para seguir avanzando. Así es. Pastor, antes de cada conferencia yo siempre oraba con el pastor o el conferencista que iba a entrevistar antes de eso, y yo creo que hoy no puede ser la excepción. ¿Qué tal si comenzamos este tiempo dándole gracias a Dios? Señor, gracias por estas personas, gracias por esta cumbre, gracias por esta idea que nace de tu corazón, que muestra tu respaldo, tu favor, tu gracia. Hoy te damos toda la gloria a ti, Señor, porque eres el único merecedor de ella. Gracias, Señor, por la vida del pastor Ramiro. Úsalo grandemente, Señor. Toma el control de mi vida para entrevistar, y de la vida del pastor para responder con esas palabras que vienen de ti, con esa sabiduría que tú le has entregado, Señor, hasta el día de hoy. Permite, Señor, que esto impacte nuestras vidas, nuestro liderazgo, nuestros ministerios, y que no seamos los mismos después de esta conferencia, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito con el cual tú la envías. Te bendecimos y te damos gracias. Toma el control aún de la tecnología, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Para amén. comenzar, quiero preguntarte un poco, que nos cuentes acerca de ti y de tu ministerio. Bueno, yo me llamo Ramiro, sí, yo tengo 38 años, yo vine de una familia cristiana, entonces yo desde niño acompaño a mis papás predicando. Yo soy de Brasil, de Río de Janeiro, soy casado y tengo una hija hermosa, una esposa maravillosa y una hija hermosa colombiana que ha nacido aquí apenas 7 meses, sí, de vida. Y estamos muy felices el tiempo que nosotros hemos vivido acá. Yo soy pastor y soy misionero aquí en Colombia. Básicamente eso. Cuéntanos cómo recibiste ese llamado a ser pastor y cómo asumiste este nuevo rol para tu vida. Bueno, entonces, así como yo había dicho, yo crecí en un hogar cristiano dentro de este contexto. Mis tíos son pastores, mi abuela plantando iglesia, y yo crecí dentro de eso. Pero eso no significa que la decisión es automática. Entonces, yo tuve mis tiempos de altos y bajos, mi adolescencia tal vez complicada, yo puedo decir así, o con muchas dudas en mi corazón, y el inicio de la juventud. Yo creo que fue ahí donde de verdad yo decidí, yo tuve mi propia decisión, ¿sí? Conocí a Jesús de una manera muy especial, y a partir de ahí yo empecé un proceso de preparación, pero en verdad les cuento que yo no quería ser un ministro y un pastor. Yo me acuerdo que yo salí de Río de Janeiro para ir a estudiar en otro departamento, hacer seminario, pero lo que pasaba en este tiempo que yo tenía la mente con algunas crisis, vamos a decir, y lo que yo quería era ser un creyente mejor. Yo quería definir mi vida y de verdad ser como un cristiano verdadeiro, que hasta el momento yo no me consideraba aún viviendo dentro de este ambiente. Entonces yo me acuerdo que cuando yo fui al seminario, un día antes de viajar, porque yo me estaba pasando a otra ciudad para vivir lejos de mis amigos, mi familia, para estudiar, así como muchos vienen a Cristo para las Naciones, era lo que yo estaba haciendo. Y yo me acuerdo que todos tenían una expectativa tan brutal. La gente ya conversando en la sala de la casa, diciendo, mira, Ramiro iba a ser pastor, yendo a un seminario, y eso me dio un desespero un día antes de viajar. Eso me dio un desespero que yo fui a la sala de la casa y grité para todos, mira, no pongan ninguna expectativa en mí porque yo no quiero ser pastor.
Eu falei isso duro, gritei isso duro, pero com desespero tremendo. Pero a la medida que eu empecé a conhecer mais, a la medida que eu empecé a provar e beber de lo que os professores estavam aí poniendo sobre nós, e principalmente, eu sempre enfatizo isso, a la medida que eu empecé a ter o gusto por servir. Eu empecé a servir en la iglesia, servir en el seminario, participar de muitas atividades e foi neste caminho que Deus ele foi como madurando algo em meu coração e mostrando-me um propósito. Então, eu fui abrindo-me para o que Deus tinha em minha vida e há 10 anos eu não hago outra coisa, não pude mais, eu não pude sair de aí. Qué bendición, damos muchas gracias a Dios por tu vida. Ahorita les estaba contando a ellos que pues eres profe nuestro en Cristo para las Naciones, lo cual es un gran privilegio. Y estuvimos viendo contigo la materia Ministerio Contemporáneo que transformó nuestras vidas, que nos impactó poderosamente. Y yo no quiero que ellos que nos están viendo se pierdan el concepto de ministerio que tú tienes, que Dios te ha entregado y que creo que va a tocar tantos corazones. Para ti, ¿qué es ministerio? Bueno, eu vou de uma maneira assim bem resumida, assim, eu vou tentar falar um pouquinho assim de lo que é ministério, de los temas e bueno, pero ministério, eu posso dizer que em primeiro lugar, lo que eu tenho em meu coração, se eu posso resumir assim, falando rápido, ministério é serviço, ministério é trabalho. Eu creio que ministério ele é nós levamos o ministério a um nível ou a uma área de muito glamour, de muitos likes e de muitos me gusta, ¿sí? De muitos seguidores e tudo isso. E eu não estou dizendo que isso é malo, isso não é malo. Não estou dizendo que isso é pecado, apenas eu estou dizendo que isso não traduz todo o que é o ministério. Eu creio que por detrás de isso aí verdadeiramente o que é o ministério. O ministério é serviço, é servir, é trabalhar. E em segundo lugar, eu posso dizer também que ministérios são pessoas, ministérios são vidas, e tudo o que nós hacemos são por pessoas. Não há ministério sem pessoas. Se nós em el ministério, me gusta dizer que nós alineamos nosso coração com o coração de Deus. Então, passamos a amar lo que Deus ama. E se você pode abrir o coração de Deus e ver lo que Deus ama, você vai ver que Ele ama vidas. Ele se morreu, entregou a Jesus em la cruz por pessoas e Ele vai regressar por pessoas. Então, e nosso chamado é a ser, como meu pastor vai dizer em Brasil, nós fomos chamados a ser Deus o Rei. Então, o Rei. Então, nós lo que hacemos é agradar o coração de Deus, amando a gente. Então, alguém para estar em ministério necessita saber que é muito trabalho, que é servir, sim, não ser visto, a frase que usamos allá, pero que também é servir a pessoas, servir a gente, hay que amar gente, amar pessoas. Me encantó esa frase impactó mi vida. Yo hace poco la publiqué y ahí te di el crédito, pero ministerio se trata de servir, no de ser visto. Y a veces llegamos de pronto a la iglesia cristiana, conocemos al Señor y comenzamos a ver, ay, mira esta alabanza o mira el que predica. No, yo quiero estar ahí, pero como con esa necesidad de ser visto más que con un deseo genuino de servir. Entonces, eso fue lo que más me impactó del concepto de ministerio que nos pudiste compartir. Y como ministros del Señor, hay muchas herramientas que necesitamos para poder llevar a cabo esa labor con excelencia, para poder hacerlo a la manera de Dios. Yo quiero que comencemos a entrar en ese tema. ¿Cuáles son esas herramientas del ministro que son indispensables para el ministerio? Sí, excelente. Cuando nosotros hablamos sobre herramientas del ministro, tampoco, cuando yo hablo sobre este tema, tampoco estoy hablando sobre una herramienta natural que nosotros vamos a añadir a alguna cosa específica que necesitamos aprender y añadir a nuestro ministerio. No es sobre eso que yo voy a decir, aunque existen, sí, herramientas también naturales que van a cooperar, sí, para que nosotros tengamos aí um ministério eficaz. Eu vi aí algumas pessoas também falando sobre isso, de como o ministro hoje
necessita conhecer algumas outras áreas também e trazer destas ferramentas naturais para dentro de seu ministério. Um pastor hoje, eu não me acuerdo o nome de quem dijo, eu queria dar os créditos, mas ele dijo que, por exemplo, um pastor hoje, ele é também um administrador, ele é também alguém que está lidando com a comunicação, e tudo isso ele vai agregar, a sumar em el ministério. Pero, quando eu falo de herramientas em el ministério, eu estou falando de algo que já está puesto em nós por esta nova realidade, uma nova criação em Deus, nascemos de novo em Deus, isso já está puesto em nós, pero que em el ministério eu creio que necessitamos considerarlo muito. Necessitamos estar pendiente de isso, crescer, desarrollar isso em nossas vidas. Então, se eu falo de algumas ferramentas, entre elas, por exemplo, a palavra e o Espírito, andamos em amor, vivimos por fé, somos guiados por el Espírito Santo de Deus, e também ministramos com unção. Então, não sei se, como é o tempo, se querem eu falo um pouquinho aí, tento fazer um resumo, pero... Sí, entonces quando eu hablo, por exemplo, desta ferramenta de la palavra e el Espírito, é que eu creio em um equilíbrio, sí, nós vivimos em um mundo que é muito, eu não sei se existe esta palavra em espanhol, mas em Brasil hemos usado muito, que é um mundo polarizado, de dois polos, que estamos em um extremo ou estamos em outro extremo, ou somos esquerda ou somos direita politicamente, ou somos, sim, e talvez em el ministério também nós tentamos levar estes extremos para o ministério. Falamos de uma teologia talvez um pouquinho mais robusta e falamos talvez de um mover espiritual mais robusto, como se um fuera contra o outro. Como se ou você deve elegir se você tem conhecimento ou deve elegir se tem intimidade e se vai fluir. E o que nós falamos em la palavra e el Espírito é como o equilíbrio de estas duas coisas. Eu creio que ele que busca talvez a formação teológica mais robusta, o que é excelente, ele deve também ser alguém que vive em búsqueda de uma intimidade mais profunda com o Senhor e o entendimento de que é o Senhor que se move, que a unção é a unção que se move através da palavra e não apenas sobre quem ou sobre o conhecimento de quem está dizendo. Pero a la vez também, talvez ele que se move muito, que conheceu muito esta parte, que se move em los dones e que está fluyendo, ele pensa que não necessita, então, ter o conhecimento da palavra e aí vai quedar apenas, queda um grupo contra o outro, quando em verdade, eu creio que nós temos que caminhar a la mitad de la calle. Nós temos que buscar por el conhecimento e devemos buscar para que este conhecimento não seja apenas uma transmissão teórica, sino que Deus pueda respaldarlo através da unção do Espírito de se mover. Sí, igual nós falamos também sobre andar em amor. Sí, e a Bíblia para mim é muito clara ao dizer que sem o amor não há nada. Não funciona. Se Pablo, já em 1 de Coríntios, ele vai chegar em 1 de Coríntios capítulo 11, falando, por exemplo, sobre a Santa Cena, que tem aí um sentido, ele vai a aplicar isso também à questão da unidade. Empieza 1 de Coríntios capítulo 12 e sigue falando sobre a unidade, sobre o corpo, sobre os órgãos do corpo, a importância de todos eles, e habla sobre os dones, sobre o ministério, dones espirituais, sobre dones de serviço. E depois, se saltamos o 13 por hora, nós vamos a ver que em el capítulo 14, ele vuelve de novo a falar sobre os dones. Pero entre o capítulo 11, 12 e 14, ele põe aí o capítulo 13, es que para nós está dividido por capítulo, pero sabemos que é uma carta inteira, ¿sí? Então não é que Pablo se equivocou, talvez alguém mira isso e fala, mira, qual é o contexto, por que ele escreveu isso? Porque não esperou passar o tema de los dones del serviço para começar a escrever sobre o amor, é porque tudo está ligado. E o que ele está falando, mira, ele vino no capítulo 11 falando sobre isso, sobre a unidade, chega no capítulo 12, unidade, dones e tudo isso, e no capítulo 13 ele espera um pouquinho que eu vou falar sobre algo, um caminho que é aún mais excelente. Era como decidir, eu abro um parênteses para algo que é muito importante, que não podemos olvidar, e depois eu vuelvo ao tema.
E aí ele vai falar em el capítulo 13, aunque usted pueda hablar la lengua de los ángeles, aunque usted pueda entregar su cuerpo a ser quemado, si usted no ama, si no vives en amor, entonces no es nada. Sabe, eu creio ver de verdade em uma frase que eu escutei há muito, eu não sei de verdade quem é, pero a mim me encanta esta frase, que é que nuestro hábito de hablar com Deus cambia nossa maneira de hablar com as pessoas. Então, eu creio em uma relação vertical. Sí, verdad. Nuestro hábito de hablar con Dios, él transforma nuestro hábito o nuestra manera de hablar con las personas. Entonces yo creo en una relación vertical, pero que tiene completa influencia en nuestra relación horizontal. Y no podemos sacar una cosa de la otra. La Biblia dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Que la fe ella opera, que todo lo que no viene, sí, la fe opera por el amor. Entonces todo está ligado, la fe, y lidiamos con ella, pero sin amor no hay fe en operación. Entonces yo creo que tenemos que caminar en amor. Lo mismo, vivir en fe, resumiendo, sí, todo lo que hacemos tiene que ver con fe. La Biblia ella habla sobre fe en nuestra vida. La Biblia va a decir que vivimos por la fe, desde Habacuque, va a repetir en otros textos. Entonces va a decir que vivimos, y fe no es una herramienta que está en la pared y cuando nosotros necesitamos, nosotros la cogemos porque tenemos un problema. No, lo que está diciendo ahí que fe es un estilo de vida de nosotros cristianos, ¿sí? Nosotros vivimos por la fe. Y Hebreos capítulo 11 va a decir que la fe es la esperanza, o es la certeza de una esperanza y también de algo que yo no puedo ver. Entonces yo creo que caminar en fe es este entendimiento em el ministério, este entendimiento que talvez para lo que eu já vejo, para lo que eu já tenho, eu não necessito fé, e justo para lo que eu não puedo aferrar-me ou tocar com mis manos, é donde entra el creer, e la inseguridade, la falta talvez de certezas de los pasos, la dependência total al momento que eu estou, por exemplo, aqui falando com vocês e que nos sentimos completamente impotentes de tocar em temas que são tão grandiosos. Os sonhos ministeriais que Deus nos dá, que são sempre mais grandes que nós outros, eu creio que isso tudo hace parte de uma vida de fé, de um entendimento de que sem Ele nós não podemos fazer. Então, é mirar tudo isso. Sempre vamos a ser recordados em el ministério, que vamos a mirar todo isso e vamos a ter que doblar nossa rodilla para poder dizer, jamás fui eu, sempre foi Deus. Eu jamás fui capaz. Explicar las diferentes fe, que tú hablabas como fe mental, la fe bíblica, y de pronto contar un poquito ese ejemplo del carro que nos dabas, que es buenísimo. Sí, entonces la fe, nosotros hablamos sobre 3 tipos de fe. Sí, una fe natural, que es la fe que la gente piensa tener o que tiene, pero que la gente a veces se dirige a la fe como si fuera apenas una confianza común. La persona ya va, no sé acá en Colombia, pero en Brasil la persona va a sacar suerte en un juego, tirar suerte en un juego, y él va a decir, él va a hacer una fe. E em verdade, o contexto bíblico de fé não tem que ver com esta fé comum. E depois falamos também de uma fé mental. A fé mental já é uma fé bíblica, e a fé bíblica nós entendemos uma fé que está cimentada em la palavra. Não há fé verdadeira e bíblica sim na palavra de Deus, para que podamos cimentar a nossa fé, pero há gente que pode ter uma fé que é apenas mental. Ou seja, que seria a fé mental? É uma fé que minha mente já aceitou esta verdade, pero todavia esta verdade não alcançou meu coração. Então, eu estou de acordo e eu vou señalar com a cabeça sobre um versículo bíblico ou alguma coisa, pero esta verdade todavia não tomou mis ações. Então, é uma fé todavia mental. É uma fé bíblica porque eu estou
de acuerdo con la Biblia, pero todavía no es el pleno o la plenitud de la fe, porque eso todavía no se convirtió en una revelación y está en mi corazón al punto de tomar mis acciones también, ¿sí? La mujer del flujo de sangre, ella escuchó hablar de Jesús, o sea, la fe viene por escuchar la palabra, Jesús es la palabra, fe fue generada en su corazón, y si ella no tenía ninguna esperanza hasta este momento, a partir del momento que fe fue generada en su corazón, ella empezó a decir, si yo apenas toco en el borde del manto de él, yo voy a ser sanado. Y ella no apenas, ella dijo o confesó eso y empezó a pensar en eso, como, sino que ella también salió de su lugar, tal vez con su dolor, teniendo una multitud que apretujaba a Jesús, pasó por todos y tocó en el borde del manto de Jesús. Todos tocaban a Jesús, pero en algún momento Jesús dijo, mira, vamos a parar porque alguien me tocó. Los discípulos miran a él y dicen, ¿cómo así todos te están tocando? Usted está siendo apretujado, pero no, alguien me tocó de manera distinta porque yo sentí salir de mi poder. Entonces, ahí entramos en esta fe que es la fe del corazón. Resumiendo, ¿qué sería esta fe del corazón? Ahí es el ejemplo, ¿sí? Mi pastor, ele disse que imaginamos que estamos en una montaña y ahí vamos a pasar por una cuerda de una montaña a otra porque ya no hay más paso. Y no hay, apenas hay una cuerda, hay un deporte, sí, que la gente hace pasar equilibrándose en esta cuerda. Y nosotros estamos todos con miedo, no queremos pasar, pero Juan, que es muy habilidoso, un deportista increíble, Juan va a decir, no, mi gente, eso es muy fácil. Yo voy a subir en la cuerda y yo voy a pasar y todos me miran. Entonces él pasa en la cuerda de una montaña muy alta para otra, vuelve en la cuerda, pasa de nuevo volteando la espalda y bailando como Michael Jackson. Y ahí va pasando y demostrando a la gente que es muy fácil pasar por la cuerda. Pero aún así estamos mirando y todo. Y Juan, ele corre una carretilla y pasa con la carretilla una vez más y vuelve. Y después cuando él vuelve, él dice así, ¿cuántos creen que yo soy capaz de pasar una vez más con esta carretilla? Y nosotros todos que estamos allá, meros mortales, decimos, ele foi capaz de passar 6 vezes hacia allá e hacia acá. Eu creio que sim. Então, Juan vai dizer, então, suba em la carretilla que eu te vou a levar ao outro lado. Sí, entonces mi pastor él va a decir que la fe del corazón es subir en la carretilla. No es apenas decir, sí, yo creo, es verdad que él es capaz de pasar, sino que yo subo en la carretilla. Y aplicando eso, claro que yo no estoy hablando de una manera natural, en la confianza, en la habilidad de alguien, sino que yo estoy llevando eso para el sobrenatural de Dios. Es confiar que lo que Dios dice es la verdad, aunque las circunstancias me muestren el contrario. Yo sé que es verdad porque Él dijo, y como Él dijo, aunque no exista, pasa a existir porque Él dijo. Wow, no, tremendo. Yo creo que si comprendemos esto y en verdad pasamos esa fe mental o bíblica, una fe del corazón, nuestras vidas van a ser diferentes, porque una cosa es escuchar una promesa de Dios, amén, pero tu vida no vivirla conforme a esa promesa, sino que vives en la duda, en la incertidumbre. Otra cosa es que no solamente digas amén, sino que tú camines sobre esa palabra. Nuestra vida va a ser completamente diferente. Yo veo que nos están haciendo algunas preguntas. Si ustedes ven acá en el en vivo, donde hay como unas caritas, hay también un signo de preguntas. Ahí pueden dejar sus preguntas y las dejamos todas al final, porque como van pasando todos los comentarios, nos queda muy difícil verlas. En cambio, desde allí, ahorita las podríamos responder todas. Y preguntan si va a quedar guardado 24 horas. Sí, sí va a quedar aquí guardado. Bueno, continuando entonces con el tema de las herramientas del ministro, ya vimos la palabra y el espíritu, ese equilibrio, andar en amor, sin amor no somos nada, vivir por fe, pero esa fe genuina del corazón que camina sobre esas promesas que Dios da. Y seguimos con guiados por el espíritu. ¿De qué se trata esta herramienta? Sí, es que yo creo que hablando de la realidad de la nueva creación, eso es para mí algo que me impacta demasiado. Es el hecho de saber que nosotros fuimos creados en espíritu en Dios y una vez que pecamos, la palabra de Dios va a decir en Romanos que todos estamos separados de Dios.
En Efesios capítulo 2, Pablo va hablando de este tiempo, ele está hablando a la iglesia, personas que nacieron de nuevo, pero hablando de este tiempo, ele vai dizer, anteriormente, ustedes estavam muertos em sus delitos e pecados. Eles não estavam muertos em sua carne e são como zumbis e estão allá. Ele estava falando de uma realidade espiritual. Ustedes estavam muertos espiritualmente e por isso eram guiados por suas paixões, por isso ustedes eram guiados por el príncipe de este mundo, por la presente ordem de este mundo, pero en este momento ele vai seguir dizendo, versículo, eu creio que 3, 4, ele vai dizer, pero ya hoy ustedes, por la rica misericordia del Señor, ustedes fueron resucitados juntamente com Cristo, ou seja, ustedes receberam vida. Então, nosso espírito que estava morto, ele foi recriado em Deus. E uma realidade deste novo nascimento, dentre tantas realidades, sim, viver em fé, caminhar em amor, tudo isso é obra do novo nascimento, mas uma realidade que me chama muito a atenção é o hecho de volver a estar conectado a Deus e poder escuchá-lo de novo e ser guiados por ele em nossa vida. Sim, em Juan capítulo 14, vai dizer que o Espírito que nos guia a toda a verdade, ele iba a estar em nós e com nós por sempre. E esta realidade, ela já se tornou real porque Jesus já se foi na cruz, ressuscitou nós com ele e puso de seu Espírito em nós e podemos ser guiados por el Espírito Santo de Deus a toda verdade. Isso é incrível porque Jesus vai dizer que lo que ele nos vai dizer, lo que o Espírito nos vai dizer, o próprio livro de Juan, não vai falar de si mesmo, sino de lo que se recebeu del Padre. Então, o entendimento que Deus ele não camina em nosso tempo, sim, nossas horas, nossos minutos, sino que passado, presente e futuro para Deus é uma coisa apenas e Ele está mirando desde afuera. Então, quando Deus ele nos está guiando a algo, Ele não nos está guiando a algo que Ele apenas pensa sobre isso, que Ele está fazendo na sugerência. Ele nos está guiando a algo que Ele já está e já está mirando como é isso. Então, ele nos quer levar por este caminho, sim, para que nós podamos ser conduzidos ao propósito dele. Então, isso é algo que me encanta e que deve guiar nosso ministério. Nosso ministério, nós não estamos aqui fazendo o que nos dá gana, nós não estamos aqui conduzindo. Como vamos a seguir a alguém se nós caminhamos sempre delante de ele? Eu creio que para seguir, o princípio básico é estar sempre um passo atrás. Então, ele me guia e eu vou onde ele está, ou onde ele me está guiando. Agora, muita gente que quer sair correndo e dizer, Jesus, venga comigo solucionando meus problemas. E quando na verdade não é assim, nós devemos ser guiados por ele, deixar que ele vá e que ele nos mostre o caminho. E somos cooperadores com o ministério que é de Ele, com a obra que é de Ele, e por isso necessitamos ser guiados por Ele. No, espectacular esto que nos compartes. El Señor me lo mostraba una vez como con la siguiente ilustración. Acá en Colombia los centros comerciales pues tienen varios pisos, pero siempre en el primer piso, en la mitad, hay como siempre unos juegos, ¿cierto? Entonces imaginemos por un momento que un papá va con su hijo al centro comercial y digamos que en la parte central de todo el centro comercial hay un laberinto y el niño dice, ay, yo quiero entrar al laberinto. Entonces entra al laberinto y el papá se va desde el tercer piso a mirar al niño jugar y el niño se choca con una pared, ay, por aquí no era, se devuelve, se mete a la izquierda, no, por aquí tampoco era, y el papá, izquierda, derecha, a la derecha, y el niño ahí pues solo ve es las paredes y el laberinto, y el Señor me ha mostrado esta ilustración justamente para esto que tú nos estás compartiendo, entender que Él está en otra dimensión, y que nos puede ver como a ese niño que nos quiere guiar para que no estemos tropezando que con una pared, que con otra pared, que tardemos mucho más hacia el punto de salida o hacia la meta, sabiendo que si nos dejáramos guiar por su voz, que Él es superior a nosotros, que Él puede ver nuestro camino y nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, entonces fácilmente podemos salir de ese laberinto. Así que me impacta mucho esto que genial la ilustración. Sí, sí, gloria a Dios. Bueno,
En este Guiados por el Espíritu, recuerdo que nos compartiste algo tan importante que es la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo y por qué entender estas diferencias es tan importante para nosotros como ministros. Sí, sí, yo creo que en primer lugar, obvio, nosotros tenemos que, hay que haber el entendimiento que somos uno. Yo soy Ramiro y soy uno. Pero la Biblia habla sobre mantener sano, preservar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo hasta el día final o hasta la venida del Señor. Entonces, nosotros entendemos que en la creación nosotros fuimos creados en Dios, sí, a la imagen y semejanza, y eso habla de una misma especie. Juan capítulo 4 habla que Dios es un espíritu, e nos hizo de acordo com sua própria espécie, com seus próprios rasgos, vamos a decir assim, e nos criou sua imagem e semelhança, ¿sí? Então, o verdadeiro yo, creado em Deus, é o Ramiro, um ser espiritual, é Sara, um ser espiritual, é Juan, um ser espiritual, esse é o verdadeiro yo. E este verdadeiro yo, em el momento del pecado de Adão, ele quedou adormecido, muerto, é a palavra que a Bíblia vai usar, muerto, pero ele foi resgatado, ou recebeu vida através de Jesus. Jesus solucionou o problema da muerte, venceu, sí, este grande desafio, o último desafio que era a muerte, e através da fé em ele, nós ressuscitamos espiritualmente também. Pero nosotros também recebimos un alma que trata de nuestras emociones, del recuerdo, marcas. Sí, el día que yo recibí a Jesús como mi Salvador, nací de nuevo. Si alguien está en Cristo, es nueva creación. Pero yo no olvidé lo que yo había comido el día anterior, yo no olvidé lo que yo había hecho de malo en esta semana. ¿Por qué? Porque mi alma ella está siendo restaurada. Nosotros estamos renovando nuestra alma, renovando, você está sendo salva, e nós estamos tratando com ella, e el tratar de ella é o entendimento de que nós estamos sacando uma cultura, estamos sacando todo o que foi depositado de marcas e de dificuldades, ou o que pueda ser, de uma cultura terrenal, para poder sumar agora uma cultura que é uma cultura celestial. Então, nós vamos renovando. Se eu pergunto a gente, se vocês que estão estudando em el seminário, por exemplo, se eu les pergunto se há um ano, ustedes, como era Deus para vocês, ou quem era Deus, e eu pergunto hoje, quem é Deus para você, pode ser que você hable coisas completamente diferentes. ¿Por quê? Porque Dios cambió. No, Dios no cambió. La palabra de Dios va a decir que Él no cambia. Lo que cambió fue su mentalidad, que está siendo renovada. Y cada día usted está sacando una idea antigua para poner una idea nueva sobre Dios en su vida. Entonces nosotros cambiamos, Dios no. Es nuestra alma siendo renovada en Él y es el ejercicio que necesitamos hacer. Y también nosotros recibimos un cuerpo que es lo que lidia con este mundo, ¿sí? Entonces en el cuerpo nosotros tocamos, nosotros sentimos el olor de las cosas, sentimos el gusto, y en este cuerpo la palabra de Dios va a decir que en este cuerpo también nosotros sabemos que hay esta gran pelea que son los deseos de este cuerpo, de esta carne. Y ahí este cuerpo, lo que Pablo va a decir es que nosotros tenemos que sujetarlos. Nosotros tenemos que dominarlo, tenemos que ponerlo ahí en sujeción a lo que es nuestro espíritu recreado, ¿sí? Antes nosotros estábamos muertos, recibimos vida, fuimos recreados, estamos renovando nuestra mente y estamos despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre. Efesios capítulo 4 habla sobre eso. Entonces el cuerpo es eso, es sujetarlo. Hay gente que dice así, pastor, yo no quiero más tener ningún tipo de tentación en mi vida, entonces ore por mí. Entonces, mi hermano, tenemos que orar para que Dios te lleve de aquí, porque mientras estamos aquí, en este cuerpo, no hay atajos, hay sujeción, hay fortalecer el espíritu y dominar la carne hasta el día que Jesús va a regresar y nosotros vamos a tener nuestros cuerpos glorificados y vamos a estar con Él. Y ahí en nuestro cuerpo ya no va a habitar más la naturaleza carnal, ¿sí? Vamos a estar completamente rendidos a Él. ¿Y por qué es importante conocer eso?
yo creo que es importante conocer eso, en primer lugar, para nosotros mismos, ¿sí? Para entender que somos guiados por el Espíritu de Dios testifica nuestro espíritu. Hay cosas que Deus me está confirmando e eu estou tão seguro em meu espírito, aunque minha alma, minha mente e meu corpo não estão caminhando junto com ele. Pero eu não sou caminado, eu não sou guiado por meu corpo, eu sou guiado por meu espírito. Há momentos que nós deixamos que as emoções hablem mais duro. E por deixar as emoções falar mais duro, somos pessoas talvez muito emocionais e não há, somos humanos, não há nenhum problema nisso. Pero em algum momento temos que levantar-nos de maneira espiritual, porque nosso espírito está listo e nós caminhamos segundo nosso espírito. Para terminar, é muito interessante ver que, por exemplo, Adão, bueno, eu vou a outro exemplo melhor, não temos tempo para falar de todos os exemplos, pero vou dar outro exemplo. Eu estava caminhando acá em Medellín e havia uma multitud na calle, sim, em el centro de Medellín, e de repente eu escuto uns brasileiros falando, pero era apenas uma pareja, e falando em português, pero de uma isso foi ressaltado, esta voz quedou como uma evidência para mim. Por quê? Porque me era uma voz familiar. Então, aunque tuviera miles de pessoas falando, 2 pessoas apenas falando português, porque me é familiar, eu parei de uma, voltei e disse a eles, mira, brasileiros, como estão, de onde são? E começamos a conversar, e esta loucura, porque esta voz me é familiar. E eu creio que de la mesma maneira é com Deus. Quanto mais a voz do Espírito, o entendimento da palavra, ele conhecer o idioma de Deus, como ele nos trata, como ele nos habla, aunque nossa alma esteja gritando e nossa carne nos esteja como levando a ser outra coisa, há uma voz que, aunque dulce e suave dentro de nós, esta voz se queda em evidência, porque nos é familiar, já que somos um ser espiritual. No, poderosísimo, poderosísimo. Y recuerdo que tú decías que es súper importante entender esto porque cuando realmente el espíritu está conectado con Dios y está lleno de Dios, a través del espíritu se puede dominar las emociones y la carne. Y creo que eso es súper, súper importante también para nuestra vida. Hablábamos también en nuestra clase de ministerio respecto a la unción. ¿Qué es la unción? ¿Por qué la necesitamos para nuestro ministerio? Cuéntanos un poco acerca de esto. Sí, hablando sobre eso, lo que había dicho, sí, a mí me gusta mucho usar el ejemplo de Adán, de lo de antes, sí, de cómo dominar, entender y dominar. Es interesante que Adán, él nació en Dios y después al pecar, aún muriéndose espiritualmente, sí, es lo que la palabra dijo que iba a suceder en el capítulo 3 de Génesis. Dios habló con Adán y hablando respondió a Dios. Sí, Adán era tan lleno de la vida de Dios que quando ele passa de la vida para a morte, ele tuvo que aprender lo que era vivir uma vida carnal e não mais uma vida em Deus. E nós hacemos o caminho reverso, al revés. Nós estamos vivendo toda uma vida em el pecado, que quando chega o momento de ser recriados em Deus, lo que nós hacemos hoje é começar a aprender lo que é viver uma vida espiritual. E aí é onde Pablo vai começar a ensinar-nos, e a partir do momento que começamos a entender o que é viver uma vida espiritual, nosso espírito, de verdade, ele pode dominar, eu creio assim, nossa alma e nossa carne também. Bueno, e o ministério Pastor, para a unção... Un segundito, recordé algo que yo creo que lo necesitamos decir, y era los tipos de muerte. La muerte carnal, la muerte, y hablemos de eso porque yo creo que eso a mí me impactó demasiado y porque eso nos motiva también a compartir a otros, porque hay muertos espiritualmente que están vivos carnalmente, ¿cierto? Y si nosotros le llevamos la palabra de Dios, vive espiritualmente y aunque muera carnalmente, va a tener vida eterna con Dios. Cuéntanos un poquito de esa diferencia. Sí, lo que yo creo que ya habíamos dicho era sobre las muertes. La muerte inicia en el pecado, porque la Biblia va a decir que el salario del pecado es la muerte. Si no había pecado antes, entonces no había la muerte, ¿sí? Entonces la muerte, ella inicia el pecado. Y el primer tipo de muerte en la Biblia habla de una muerte espiritual.
sí, que es la muerte en el espíritu, la muerte de Adán y que alcanzó a todos nosotros. Y a partir de esta muerte es que se da origen a los otros tipos de muerte, que es la muerte física. La muerte física es cuando bueno, muerte en primer lugar es separación y no final. Es sobre eso que hablamos, es una separación. Sí. Entonces, cuando hablamos sobre muerte espiritual, estamos hablando de una separación del espíritu humano del espíritu de Dios. El hombre fue separado de Dios. ¿Quién nosotros somos? Ahora está separado de Dios, ¿sí? Completamente. Dios vino a Adán a preguntar: Adán, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Y yo no creo que Dios estaba hablando eso de una manera geográfica. Él es omnipotente, onisciente, él sabe todas las cosas. No era una matica que iba a esconder a Adán. Yo creo que la pregunta de Dios era: Adán, ¿qué sucedió que yo ya no te percibo más en mí? ¿Qué hiciste? ¿Por acaso usted comió del fruto de la vida? Yo te hice en mí, pero no estás más conectado. Entonces, ¿qué hiciste? Y es la muerte espiritual, el hombre separado de Dios. Pero a partir de ahí la muerte física, que es también nuestro espíritu siendo separado de este cuerpo. Y ahí se muere la cáscara, ¿sí? Pero el espíritu él va a seguir. Y ahí nosotros hablamos sobre la muerte eterna, que es la mezcla de las otras dos muertes. Que es cuando alguien se murió, está muerto espiritualmente, y mientras está en el cuerpo, él se murió en el cuerpo sin ser recriado en Dios, no hay una nueva oportunidad después de recibir vida. Él está muerto y condenado espiritualmente. Por eso nosotros predicamos la palabra para que personas reciban vida. Este es nuestro llamado, nuestro propósito, el ministerio de la reconciliación, es llenar el cielo y vaciar el infierno. No, este tema me encanta porque en verdad entendemos que cuando hay esa separación de lo espiritual, o sea, de nuestro espíritu con Dios, y hay ya la separación o sea, ya morimos físicamente, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer con esa persona. En cambio, si está viva, todavía podemos hablarle, predicarle para que viva espiritualmente y aun cuando muera físicamente pueda vivir eternamente. Esto, me Así encanta. Es muy poderoso. Aquí ya veo que hay más de 17 preguntas. Nosotros ya vamos casi que a terminar, pero no se vayan a ir para que escuchemos el tiempo de preguntas, que de ahí también salen cosas poderosas de Dios. Además, porque les tengo una sorpresa al final del cierre. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a terminar esta pregunta de la unción. Cerramos este en vivo para poderlo guardar y comenzamos uno nuevo y todos nos volvemos a conectar para que respondamos las dudas y para que estén en la sorpresa, que van a haber adoradores para la gente este tiene cierre. que volver a poner las preguntitas porque se van a perder para el siguiente live. La tienen que volver a poner, porfa. Dios mío. Bueno, sí, pero es para que no se nos vaya a cortar y quede guardado. Vamos entonces con el tema de la unción, que viene siendo como este último tema de la entrevista. ¿Por qué es la unción y por qué es importante para el ministro? Sí, yo creo que, resumiendo así, yo creo que cuando hablamos de unción estamos hablando de una capacitación sobrenatural, de un favor, de una gracia para algo, ¿sí? Y a mí me gusta siempre de hablar de la unción e ilustrar eso como una ola. Yo soy de Río de Janeiro, en Brasil, y crecí yendo a la playa, esta cosa toda, y caminar contra la unción, o intentar desarrollar algo donde no hay favor, es como usted dar brazadas en el sentido reverso de las olas. Es como usted da 10 brazadas hacia adelante y vuelve como 2, 3. Ahora, cuando usted encuentra esta unción para el ministerio, lo que Dios te llamó a hacer, yo creo que unción ella tiene tiene mucho que ver con ser guiado, porque tiene mucho que ver con obediencia. Es estar en el lugar que Dios nos llamó para estar en el momento correcto, haciendo exactamente lo que el Señor nos llamó a hacer, y para ello hay unción, hay un favor. Dios es más interesado en mi propio ministerio y llamado que yo mismo. Él ama más Medellín que yo, seguramente. Él entregó su hijo a morirse por nosotros y yo no fui capaz de hacerlo. Yo no entregué mi hija a eso. Entonces Dios, él es el más gran interesado en todo eso. Entonces lo que yo hago es cooperar
es caminar bajo lo que Él está haciendo, bajo su unción, su favor, y intentar hacer algo sin unción es como un carro intentando funcionar sin aceite. É uma coisa que está como chocando, parece que aquela coisa não camina. E mientras, quando você está em lugar correto, em obediência, há um favor, a coisa está funcionando. Eu creio que esse é deve ser um dos mais grandes temores de um ministro, é você intentar fazer o que é sobrenatural em la fuerza de seu próprio braço. É muito agotador e necessitamos del favor de Dios para hacer. Nosotros podemos hasta tocar personas, podemos hasta hablar a mucha gente, pero es apenas la unción que va a dejar marca. Ella que va a romper con el yugo y que va a dejar marca en las personas. Tremendo. Bueno, hay 22 preguntas ya aquí. Lo que vamos a hacer es tomarle una fotico por ahí. Leí que me dieron esa idea para que ya las podamos responder. Vamos a hacerlo aquí. Te preguntaban qué pasa si tengo carisma y no unción. ¿Qué pasa? Es que, entonces, eso es muy interesante de responder, porque el talento natural también arrastra personas. En el mundo está lleno de personas con carisma y que están llevando mucha gente con ellos. Hay músicos y hay gente que hace charlas, hay gente en el mundo natural que son personas de verdad talentosas y que mucha gente los acompaña por estos talentos. Entonces yo creo que el carisma ele puede ser una herramienta natural que te ayude en el camino de su ministerio donde hay unción, pero él jamás va a reemplazar lo que apenas Dios puede hacer y lo que Dios quiere de verdad hacer. Entonces yo creo que no hay ningún problema tener carisma, pero en verdad nuestra devoción, nuestro entendimiento y nuestra búsqueda es para cumplir el deseo del Señor y hacer su voluntad. Ahí va a haber también gracia. Sí, lo que pasa es que el carisma puede maquilar algo que de verdad no está sucediendo. La unción ya está trabajando en lo profundo y haciendo, cumpliendo el propósito que Dios quiere. Y a veces yo puedo por el carisma apenas hablar, la gente reírse, pero salir del local lo mismo que entró. Ya con la unción no, ella rompe con el yugo y transforma. Listo, aquí ya le tomamos fotico a las preguntas. ¿Qué les parece si comenzamos entonces el nuevo live para que este pueda quedar guardado? Respondemos las preguntas, nos quedamos con la sorpresa del cierre de la cumbre y bueno, así terminaríamos entonces esta cumbre. Ya volvemos entonces aquí con el pastor para resolver todas las dudas. Listo.